Evangelio de Cristo. Ustedes han recibido una hojita, guárdenla y tienen toda la semana para estudiar esa hoja y ver los versículos allí señalados. Ahora vamos a dar en forma sintética el mensaje, la fuerza incontenible o el poder expansivo del Evangelio de Cristo. Vamos a hacer una lectura y abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a leer por ahora desde el verso 17 al verso 29. Hechos, capítulo 5, del 17 al 29, que dicen así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta aquí la lectura. Estos son los momentos iniciales de la predicación del Evangelio del mundo. El cristianismo acaba de nacer. Algunos domingos atrás hablamos aquí acerca de 7 cosas nuevas en el día del Pentecostés, ¿recuerdan? Y una de las cosas nuevas que aparecieron ese día en el mundo fue un nuevo poder, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que se manifestaría en las vidas de los cristianos, para que los cristianos en primer lugar vivan la vida cristiana y en segundo lugar prediquen a Cristo y en tercer lugar enseñen la doctrina cristiana. Y aquí estamos viendo en este pasaje el Evangelio en acción, el Evangelio trabajando en el mundo, esa fuerza incontenible del Evangelio, ese poder incontrastable del Evangelio de Cristo. Ojalá lo sintamos nosotros. Ojalá ese mismo poder se manifieste aquí en nuestra congregación. Los apóstoles Pedro y Juan están presos. Los encierran bien encerrados. Les ponen una guardia. Pero un ángel viene de noche y los libra. Aquí no se dice cómo fueron sacados de la cárcel, si a través de las paredes, o por el techo, o por un túnel. Lo que sí se dice aquí es lo que el ángel les recomienda a Pedro y a Juan: vayan al pueblo y enseñen todas las palabras de esta vida. Vean ustedes qué interesante. El ángel no les dice: prediquen una nueva religión, prediquen nuevos cultos, prediquen una nueva denominación. No, el ángel les dice: vayan al pueblo y enseñen todas las cosas de esta vida, porque el Evangelio es vida.
El cristianismo no es una religión más que hay en el mundo. El cristianismo es una manera de vivir a lo Cristo, una manera de vivir en humildad, en mansedumbre, en amor, en fe, en confianza. Y eso es lo que el ángel le dice a Pedro y a Juan: vayan y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Ojalá nosotros hagamos lo mismo en Imperial Beach, o donde vivamos, Chula Vista, National City, San Diego, donde fuere. Enseñar las palabras de la vida cristiana, anunciar el nombre de Jesús y anunciar la manera de vivir a lo cristiano. Porque si algo necesita esta sociedad presente que se descompone cada día más, es el ejemplo de una vida pura, de una vida de amor, de una vida digna de ser vivida y ser predicada. Los sacerdotes, especialmente los saduceos, se sorprenden de que los apóstoles no están en la cárcel. La guardia sigue allí, un montón de soldados guardando el calabozo. Las puertas están cerradas con candado como las habían dejado la noche anterior. Pero los presos no están, se han escapado, se han fugado, se han evaporado de la cárcel. Y los jefes judíos, los sacerdotes de Jerusalén, empiezan a pensar que algo raro está pasando. Algo fuera de lo común está ocurriendo en Jerusalén. Encierran a 2 galileos predicadores y en la noche desaparecen. Y se ponen a pensar, ¿en qué va a parar todo esto? Siempre que hay algún suceso extraordinario, especialmente si es un mal suceso, todos nos ponemos a pensar lo mismo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Recuerdan en el mes de junio cuando fue ese bombardeo de satélites sobre Júpiter? Todo el mundo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir ahora? No pasó nada, porque ese es un suceso muy natural en la naturaleza, que de vez en cuando un cometa se desintegre y caiga sobre un planeta. Pero aquel día, los judíos de Jerusalén tenían razón de asustarse y preguntarse, ¿qué va a pasar ahora? ¿En qué va a parar todo esto? Este hecho es ordinario que 2 predicadores de Jesús sean quitados de la cárcel. Nosotros que estamos ahora a 20 siglos de distancia de aquel suceso, podemos decir qué es lo que ha pasado. El nombre de Jesús ha sido predicado al mundo entero. La doctrina cristiana es conocida casi ahora del mundo entero también. Y la esperanza de la vida eterna es lo que sostiene el gozo de millones y millones de personas. Sí, aquellos sacerdotes de los tiempos de Pedro y Juan se preguntaban, ¿y que ahora qué va a pasar? ¿En qué va a parar esto? ¿Cómo va a terminar todo este asunto? Nosotros sabemos cómo ha terminado. El cristianismo se predica en el mundo entero. Pero no ha terminado todavía. Todavía el cristianismo, la predicación del Evangelio de Cristo, no ha dicho la última palabra al mundo. Todavía el cristianismo tiene que conquistar al mundo entero. Y nosotros vamos a hacer algo para que el cristianismo triunfe en el mundo entero. Por lo menos aquí donde el Señor nos tiene, en Imperial Beach, tenemos que hacer algo para que el Evangelio sea anunciado y predicado y el nombre de Cristo conocido de todos. Paul Johnson, un historiador inglés que escribió una excelente historia del cristianismo, dice al final de su historia, el cristianismo no ha logrado todas sus metas, ni ha cumplido todas sus promesas todavía, pero aún el cristianismo es la mejor fe de la humanidad. Tiene razón. Y nosotros somos parte de ese gran movimiento que comenzó con los apóstoles en Jerusalén y continúa hasta hoy. Nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte para que aquello que temían los sacerdotes judíos sea una realidad aquí. Cristo reinando en cada corazón. En los versículos 25 al 28,
Los sacerdotes judíos les reprochan algo a Pedro, a Juan y a los demás apóstoles. Les dicen en el verso 28, vosotros habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Cómo se preocupaban los primeros cristianos de hablar de Jesucristo? ¿Cómo se preocupaban de enseñar la sana doctrina? ¿Cómo querían hacer conocer a Cristo a todos los habitantes de Jerusalén? Era la pasión de cada uno de ellos. Era el interés de cada uno de ellos hablar de Cristo y hablar de Cristo. Como San Pablo luego recomienda a Timoteo hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, aconseja con toda paciencia y doctrina. Ese era el trabajo de los primeros cristianos. Por eso el cristianismo se extendió como mancha de aceite por todo el imperio romano en apenas una generación. Porque cada uno quería llenar su ciudad de la doctrina de Cristo. Y los cristianos de hoy vamos a tener que recuperar esa pasión de los primeros cristianos si queremos ver un despertar en la iglesia y un sacudimiento en esta ciudad. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Oh, si pudieran decir la gente de Imperial Beach lo mismo de nosotros. Ustedes han llenado Imperial Beach de la doctrina cristiana. ¿Qué les parece? ¿No es un lindo programa? ¿No es algo que nos gustaría a todos? Bueno, si cada uno hace su partecita, entre todos vamos a lograr algo aquí. Yo tengo confianza, yo tengo esperanza. Algo va a pasar, porque ya hay en la iglesia un espíritu de oración, y la oración cambia las cosas. En los versículos 29 al 32, no los leí, los voy a leer ahora, 29 al 32, tenemos 3 puntos de doctrina cristiana de grande importancia, 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 3 puntos de doctrina muy importantes. Primero, tengámoslo en cuenta todos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios primero, después todo lo demás. Si cada uno de nosotros pone a Dios primero, a Cristo primero, y procura obedecerle a Él, las cosas van a cambiar. En nuestra vida personal, en nuestra familia, en la iglesia, en la ciudad, en el país, en el mundo. Obedecer a Dios antes que a los hombres, obedecer la palabra de Dios. Hace un rato en la escuela dominical, en la clase de hombres, estábamos viendo la importancia que tiene la palabra de Dios para corregir al pueblo. Tenemos que recuperar aquello que conocieron los primeros cristianos, que se dejaban matar por el nombre de Jesucristo, para no negarlo. Hay una historia de los primeros días del cristianismo. Es la historia de Perpetua, una muchacha romana, joven, 23 años. Se convirtió al Evangelio de Cristo y fue enteramente fiel. Amó a Cristo con todo su corazón. Perpetua tenía un chiquito de 2 meses, al cual le daba el pecho todavía. Como era romana y se había hecho cristiana, la metieron en la cárcel y le quitaron su chiquito. Y le decían, si niegas a Cristo, te devolvemos tu hijito para que tú le puedas dar de mamá. Y Perpetua dijo, no, para mí Jesucristo es primero y mi hijo después. Y aunque como madre sufría y se le destrozaba el corazón, no negó al Señor Jesucristo. La historia de Perpetua es una de las historias que más se cuentan en cuanto a los mártires por Jesucristo. No negó al Señor Jesucristo Perpetua. Aunque como mujer
como esposa y como madre, se le destrozaba el corazón cuando le quitaron su hijito, ella dijo, Jesucristo está primero. Obedeció a Dios antes que a los hombres. Segundo punto de doctrina, la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Jesús es príncipe y salvador por la sangre del Calvario. Los cristianos anunciaban ese evangelio al mundo entero. Todo el mundo puede ser salvo del poder del pecado creyendo en Jesucristo crucificado. La sangre de Jesucristo nos está limpiando de todo pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso predicaban los cristianos. Y porque predicaban eso, el evangelio se extendía. Y el tercer punto de doctrina muy importante es Dios da el Espíritu Santo a los que creen. El mismo Espíritu Santo que estaba en Pedro y Juan estaba en el corazón de cada creyente, aún el más humilde, aún el más sencillo. Y nosotros los cristianos tenemos que recuperar esta doctrina. Creemos que el Espíritu Santo está en nosotros desde que nos convertimos, pero ¿está actuando el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Nos está llevando a la obediencia? ¿Nos está llevando al fervor? ¿Nos está llevando al gozo? ¿Nos está llevando a la fe triunfante, victoriosa? Sí, tenemos en nosotros ya, porque la palabra lo dice y la palabra no falla, el más grande poder que existe en el universo, que se está manifestando en nosotros. Tenemos que darle rienda suelta al Espíritu Santo en nosotros para que nos haga semejantes a Cristo. 3 puntos de doctrina. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Dios da el Espíritu Santo a los que creen en Cristo. ¿Qué doctrina para predicar de nuevo al mundo entero? En los versos 33 al 39 encontramos también una frase interesante. 33 al 39. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué consejo el de Gamaliel a sus compañeros judíos? Dejen queditos a estos hombres. Si lo que predican Pedro, Juan y los demás cristianos no es de Dios, solito se desvanecerá. Pero si es de Dios, nadie lo podrá rebatir. Y les dice a los judíos, cálmense, no sea que ahora ustedes estén peleando contra Dios. Y yo digo que cualquier persona que rechaza la voluntad de Dios sobre su vida está peleando contra Dios. Y cualquier persona que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador está peleando contra Cristo. Y perderá la pelea al final. Buen consejo el de Gamaliel. No seáis hallados, amigos míos, peleando contra Dios. ¿Y qué razón tuvo la predicación del Evangelio? Nadie la pudo contener, ni nadie la podrá contener. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. No se ha desvanecido el poder del Evangelio.
todavía está en el mundo para convertir almas, purificar corazones y otorgar la vida eterna. Al final, aquellos hombres opositores al Evangelio dan una orden que nunca podrá ser cumplida. En el verso 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, a veces no hay más remedio que recibir azotes por ser cristiano, pero es parte de la vida cristiana también. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Una orden tonta. Dos hombres que habían sido librados de la cárcel milagrosamente. Dos hombres que con gozo aceptaban azotes por el nombre de Jesús. Miren si iban a cumplir la orden, no hablen en el nombre de Jesús. Los cristianos nunca dejaremos de hablar de Cristo. Y si dejamos de hablar de Cristo, estamos apagando nuestra propia lámpara. Pero si hablamos de Él, la estamos encendiendo. Y quizá eso es lo que necesitamos aquí, hablar más de Cristo, para que la gente empiece a tener interés en el Evangelio de Cristo. Y por último, finalizando, la tarea de todos los días, algo para imitar, verso 42, 41 y 42. Miren ustedes qué sabor tienen estos versos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aquí nombre está escrito con mayúscula porque es el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso se extendió el Evangelio con fuerza incontenible, porque cada cristiano, hombre o mujer, era un testigo de Jesucristo y hablaba con pasión ferviente de Jesucristo. Todos los días, ya sea en el templo, ya sea en la casa de cada quien, hablaban, predicaban y enseñaban de Jesucristo. Si nosotros recuperamos este fervor primitivo, vamos a ver las mismas maravillas que dieron aquellos primeros cristianos que en una generación conquistaron casi todo el imperio romano para Jesucristo. Amén, amén. Que así sea, querido Señor.